para ejemplificar un poco lo que he explicado antes respecto a buscar las armonías, a la rueda de acordes, a las melodías y tal, he abierto un proyecto, he abierto Amanecer con Rigoberta Bandini, de mi disco Tiene que haber algo más. He abierto la última versión que tengo, que es la versión de donde saqué las pistas para luego enviar a mezclar. Os quería enseñar de dónde parte la canción, porque no borré la guitarra primigenia, que la grabé yo, y suena así. Esta es la guitarra original, que no es la guitarra que acabó quedando en el proyecto. Regrabé las guitarras no tal cual estaban las que hice yo. Sí que los acordes y la base armónica de la canción sí que es igual que la que yo hice originalmente. Que los acordes son estos. Y después va el estribillo. Y después tiene una parte C que es así. Tiene tres partes a nivel armónico, como habéis visto. Está lo que sería el verso, lo que sería el estribillo y luego la parte C. Yo hice una guitarra para todas esas partes, la parte del verso, que sería esta, el estribillo, y la parte C, que es esta de aquí. Son todo guitarras que grabé yo y que me sirvieron para componer el tema, me sirvieron para escribir la canción, hice luego las baterías, hice toda la canción, y en este caso la guitarra es el esqueleto de la canción, pero sí que me parecía que al ser el esqueleto de la canción me daba la impresión de que un guitarrista lo podía hacer mejor que yo, tanto por tocata, por encontrar una manera de tocar la canción más interesante que la mía, y también por la capacidad de un guitarrista que controle el instrumento de hacer sonar esa guitarra, porque una guitarra no simplemente la tienes que tocar, sino la tienes que hacer sonar, igual que un sinte. Y os hago un AB de cómo eran mis guitarras y de cómo acabaron siendo. Las grabó David Soler, un gran guitarrista de aquí de Barcelona. Primero voy a poner la mía y luego voy a poner las de David. Y el estribillo, mi estribillo era así. Y acabo siendo... Yo en esa sesión con David Soler estuve toda la sesión y le estuve guiando mucho. Es muy difícil enviar una canción con una guitarra tuya o una batería, cualquier instrumento, enviársela a un músico y que ese músico te devuelva algo que a ti te vaya a gustar sin tú estar presente. Creo que es como bastante importante cuando grabas con un músico estar presente, porque aunque tú no sepas tocar el instrumento, tu input y tu gusto y tu feeling sobre la canción es muy importante para saber guiar también.